ọ̀sà méjì àgbàdo Yorùbá kórọmọlẹ́yìn èṣù bí àwọn òòṣà ńlá ọ̀ṣẹ̀rẹ̀ màpò tí òbí láàrúyè lọ́mọ ẹbọ ni wọ́n ní kó wá ṣe ó sì bẹ́bọ níbẹ̀ orúbọ jẹ́jẹ́ bàrà ó wọlé bẹ́ẹ̀ ò bá ìjẹ́ bàrà ó wọlé ẹ̀yìn orí kù mọ́ tí láàrúyè pé lọ́mọ ẹni ṣẹbọ lóore èṣù òbí ẹni ṣẹbọ lóore. orí kù mọ́ tí láàrúyè pé lọ́mọ ẹni ṣẹbọ lóore èṣù òbí ẹni. Che, padrino, bendición. Gracias. Y gracias por la enseñanza. Que tengan un feliz día. Ya yo estoy activo. Fíjense. Vamos a poner esto por aquí. Se enfría un poquito. Eshu. Osameji. Una enseñanza que está en Osameji, obviamente. Proviene de Miolui Faokan. Como tú puedes hablar. Ochurarete y el linaje Fashola. Pero es una historia que nos sirve a todos. Bien, para rescatar un poco la realidad de Eshu. Resulta ser que cuando Batalá se disponía a bajar el mundo, Eshu, la Aroyi, se le acercó y le dijo a Batalá que lo adoptara. Quería bajar con él, quería llegar al mundo con él. Le suplicó a Batalá. Batalá accedió a las peticiones de Eshu, la Aroyi. Bajó al mundo y obviamente Batalá tenía como esposa en la tierra a Enki Coleache, a Yemo. Todo marchaba muy bien mientras iba creciendo, por decirlo de una manera. Eshu Laroye siempre, su padre Batalá le mandaba hacer algún tipo de diligencia, él siempre se salía con la suya. Era extremadamente flojo ya estando en la tierra. Siempre tenía una excusa perfecta para decírselo a Batalá. De hecho, a veces se hacía pasar por enfermo, o creaba diluvio, o hacía algo para no hacer lo que le pedían. Y mucho menos cuando Batalá se lo llevaba a la granja, donde Batalá tenía su cultivo. En muchas ocasiones esa granja era inaccesible por el río. Eshu hacía que el río creciera y era imposible ir a trabajar. Batalá siempre estaba molesto por la forma de actuar de Eshu. Yemo ya se había acostumbrado, es decir, ya había aceptado a su hijo tal cual como era. Ya estaba totalmente acostumbrado a él. Batalá no, Batalá siempre se estaba quejando. Incluso cuando se los llevaba, no solamente hacía crecer el río, le hacía o generaba la manera de crearle dolores de cabeza a Batalá. Batalá de repente se sentía mal y no quería regresar, no quería ir, no podía en las condiciones que estaba ir a trabajar. Batalá estaba cansado, totalmente agotado. Obviamente se estaba arrepintiendo de haberse traído a Eshu o haber aceptado que Eshu en la tierra fuese su hijo. La Aroye, por su parte, no le importaba nada de esto. Él simplemente lo veía como una travesura. Y no le importaba nada no porque era malo, ¿no? No le importaba, era por su naturaleza revoltosa, el cual se paraba tarde y, en fin. Batalá ya estaba decidido a salir de él. Yemo, por su parte, le decía a Batalá que tuviese paciencia, que estuviese tranquilo, que no se preocupara por ello. Ese un día escuchó esa conversación que tuvieron Batalá y Yemo. Y Eshu empezó a reflexionar. Estando en su cuarto, empezó a pensar qué tan bueno había sido Batalá con él. Primero, en traerlo a la tierra con él. Segundo, en tenerlo como hijo. Y por último, en aceptarle tantas cosas que le habían hecho. Eshu quería recompensarlo. El problema es que Eshu nunca había trabajado. No tenía ahorros. ¿Cómo agradecerle si no tenía nada que darle? ¿Cómo agradecerle? Mira, Eshu estaba dando cabeza, pero no encontraba la forma, y mucho menos ir a trabajar. Resulta que se le ocurrió una idea. Eshu quiso poner en práctica dicha idea y se para en la mañana. Cuando Batalá se levanta, resulta que ve a Eshu ya listo, preparado, con su asadón, con sus herramientas de granja. Todo preparado en realidad. Batalá se sorprende. Entonces le dice Batalá a Eshu, no vamos a ir ahorita. Vamos a desayunar primero. Y dice Eshu, Aroye, le dice, o al Aroye le dice a Batalá, no,
no desayunemos, papá, no perdamos tiempo, vamos. Por supuesto que Obatalá quería aprovechar esta oportunidad, que su hijo, aquel que nunca se quiso despertar temprano para él trabajar, estuviese despierto, listo para ir a su trabajo. No, esto lo tengo que aprovechar, dijo Baba. Vámonos. Recogieron sus cosas y se fueron. Cuando iban en el camino, resulta ser que Eshu le dice a Baba, Baba, sigue adelante, que tengo dolor de barriga. Entonces me voy a internar al bosque mientras yo te alcanzo cuando llegue allá. ¿Ok? ¿Qué? ¿Grabando a esta hora? Ay, mi amor, disculpa, si no lo hago ahorita, que ahora lo voy a hacer. Quiero dormir. Ya, yo hablo bajito, disculpa. Entonces resulta ser que cuando vio que Obatalá estaba lejos, Eshu aprovechó para cumplir su plan. Y su plan no era más que agarrar el palo con puyas y sentarse en la entrada del pueblo. Es decir, donde pasaban todos los extranjeros, todos los que iban a hacer negocio en la plaza, todo aquel que iba a comprar también tenía que pasar por ahí, porque él buscó un punto estratégico. Eshu se sentó con una forma amenazante con el palo en la mano, golpeaba y cantaba una canción que decía: y llevará un gole, beuba y llevará un gole, ejinori como tin laro ye pelo, eniche bolure, chubo pues eniche bolure, chubo pues a logo abimo, chubo pues a chobo la gire, chubo pues la topa chugongo. La topa, chugongo. Estaba queriendo decir esa canción básicamente. Básicamente estaba diciendo que si no estaban viendo a Eshu, que estaba sentado con su garrote, que todo aquel que comparta de su parte está haciendo esbo y él le dará hijos. Que todo aquel que comparta de su parte está haciendo esbo y él le dará estabilidad. Y el que no comparta, por supuesto que lo pueden ver con el garrote en la mano. Es decir, que ya tenían de dos sopas. O compartían su iré, obviamente sin dañar a nadie, él iba a otorgar iré. Y al que no otorgara, bueno, no iba a tener iré. Obvio, todo el que pasaba y conocía a Eshu, le daban la mitad de las cosas. Él decía, no, vaya a casa de Baba y entréguenla ya. Entonces, cuando le llegaban a Eshu con otro presente y otro presente y otro presente, él los mandaba. Y era Yemo, su madre, que veía a la gente llegar y no entendía. Entonces no está partes de Eshu. Por supuesto que todo aquel que colaboró con Eshu y le dio la mitad de las cosas, empezaron a tener una negociación muy grande. O sea, le empezó a ir perfecto, le empezó a ir bien. Empezaron a tener grandes ventas. Todos aquellos en el mercado que tenían tiempo sin vender, sin ver intercambio, incluso con extranjeros, empezaron a ver grandes intercambios. Aquel que no tenía hijos ya empezaba a tener la suerte de tener hijos. Y todo era por lo que Eshu estaba haciendo. Tantos fueron los presentes o el dote que le daban a Eshu para que mandaran a la casa, que llegó un momento que Yemo le dice, no, ya no me cabe más nada, no me lo dejen aquí, no me dejen más nada aquí. Y la gente que hacía, iban al mercado, lo lograban vender y lo que hacían era llevar el dinero y le daban una parte de dinero a Eshu. Eshu no se conformó con eso, sino que con la misma canción iba pasando puerta por puerta. Lo mismo se lo cantaba a todos. La topa, chugongo, la topa, chugongo. Pasó por todas partes. Y todos, que el que tenía problemas, empezó a resolver sus problemas. Pero le daban una parte a la casa de Obatalá. Ya Yemo tenía su casa full, o sea, en una estabilidad. Ay, disculpa, ¿te volví a despertar? No. Cuéntame, ¿qué pasó con Obatalá? Ah, tú no estabas durmiendo, estabas escuchando. Estoy escuchando. Sigue. Ok, y bueno, con Obatalá pasó lo siguiente, fíjate. Obatalá venía de regreso. Obviamente Obatalá, estando en la granja, estaba molesto y venía dispuesto a deshacerse de Eshu, porque ya se le había vuelto a hacer. O sea, era normal para él hasta cierto punto, pero ya estaba cansado. Te engañó porque incluso le dijo que no comieran porque de regreso comíamos. Comíamos después cuando vengamos de regreso. Y Obatalá venía fúrico. Ya tú vas a ver que lo voy a sacar de mi vida ya, está bueno ya. Y cuando venía caminando se daba cuenta que la gente pasaba alrededor y le brindaba pleitesía. Es decir, la gente lo saludaba y él se quedaba viendo a las personas ¿por qué me saludan? Seguía caminando y se da cuenta que en su casa en su casa no se veía, de la cantidad de personas que habían en su casa, y no solo personas, de la cantidad de presentes que habían en su casa. Por supuesto que le pregunta a los que están ahí, por favor, necesito hablar con mi esposo. No podía alcanzarla y le dicen, búsquenme a Yemo. La gente alrededor decía, gracias, babá, y él no sabía por qué le estaban agradeciendo. Yemo, entre las personas, todas las personas que estaban acumuladas en su casa trayendo cosas ahí presentes, entre todos los hacendados, todos los granjeros alrededor, llegó y le dijo
Aobatala, babá. Dice, Yemo, ¿qué es esto? Babá, tu hijo. ¿Pero qué pasó? Tu hijo, esto es una recompensa. Yo no sé, tu hijo te está recompensando con todo este. Ahora tenemos de sobra. Y ahora tenemos una gran posición. Y todos los granjeros y todos los habitantes le rendían Manforibale a Obatalá. Gracias a Eshu Laroye. Eshu se presenta y Obatalá lo ve. Obviamente que ahí cambió la percepción. Y abrazó a su hijo. Y Eshu le dijo, gracias babá por soportarme tanto tiempo. Y este es mi presente. Todo el mundo va a tener que compartir contigo. Y lo mejor de todo, babá, no le hice daño a nadie. A todos los ayudé. A todos los ayudé. Todo el que compartió, los ayudé. Obatalá lo abrazó y a partir de ese momento Obatalá y su familia fue bastante próspero. Fíjate, ¿no? A veces las enseñanzas, cuando vienen de donde tienen que venir, nos corrige y nos da respuestas importantes. Osa Meji. Por ejemplo, todo lo que conocemos nosotros, por ejemplo, Bara es un título de Eshu. La Aroye es un título de Eshu. A la Topa, Opa es el bastón o el cetro que tiene él. ¿Entiendes? Entonces hay canciones que incluso nosotros cantamos y desconocíamos eso y ahora lo podemos conocer. En realidad, una de las enseñanzas más importantes que deja esto, que todos conocemos, que hay muchas familias que tienen un hijo que es rebelde. Claro, no estoy justificándolos aquí, pero tengan cuidado, porque a veces ustedes no saben de dónde viene la estabilidad. Miren este caso, por ejemplo, un hijo cuando yo quiero ser cantante y lo obligan a estudiar, y sí, claro, tienen que estudiar, pero hay personas que tienen un don en algo y ese don hay que apoyarlo. En este caso el don no es la flojera, ¿no? Pero sí que está queriendo decir eso, porque Eshu no tenía nada reunido, pero su idea le llegó y vio que tenía un don para conseguir la estabilidad tanto al que lo ayudara, el que hiciera vos, como para Obatalá, ¿ok? Y su familia. Entonces a veces los hijos no necesariamente tienen que tomar el camino que uno quiere. Mira, hay gente que nacieron para ser grandes deportistas y le troncan su camino porque no lo apoyan en el deporte. Hay padres que nos equivocamos, porque me puedo incluir, que tienen que seguir unos patrones. No, esta historia de Osameh te enseña de que hay un punto de libertad donde uno tiene que permitir que el hijo pueda desarrollarse sanamente y conseguir realmente su propósito en la vida, y eso traerá un gran iré para toda la familia. Yo sé que hay muchos que han logrado incluso ser grandes deportistas, que ahora sus familias tienen estabilidad por el deporte y antes pensaban, no, que tú tienes que estudiar porque le daban con una regla o le decían que era obligado, que si no me sacas un título eres nadie. Sí los hay, señores. Y aquellos que son así, traten de ver cuáles son o apoyar a su hijo a ser un poco más libre a la toma de decisiones con respecto a la profesión que van a tomar o que van a coger en su vida, porque se puede seguir para su familia. Osameh, espero que les haya gustado. Feliz día a todos. Bendiciones.